Señora secretaria, audiencia que nos acompaña, esta es la sesión de la Corte Suprema de Justicia del día miércoles 7 de mayo del 2025. En primer lugar, informamos que el presidente César Diesel se encuentra representando al Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, en la reunión de presidentes de tribunales constitucionales de América Latina llevada a cabo en Brasilia, República del Brasil. Seguidamente procedemos a desarrollar el informe de presidencia. En la mañana de hoy hemos recibido, a los efectos de presentar sus respectivos descargos, a los jueces Marta Beatriz Benítez Alderete, juez de paz de Villaliza, acompañada de su abogado, al juez José II Velázquez Alfonso, juez de paz de Lambaré, también acompañado de su abogado, y al juez Eduardo Manuel Agüero Benítez, juez penal de garantías del tercer turno de la circunscripción judicial de Concepción. Cada uno de ellos, en su oportunidad, presentaron sus respectivos descargos y reconsideraciones que serán agendadas en la próxima sesión de la Corte Suprema de Justicia a los efectos de su resolución. Asimismo, tenemos informes presentados en respuesta a la nota de la Cámara de Senadores 1957 y la nota de la Defensoría del Pueblo 1134, ya a los efectos de su contestación. A consideración. También tenemos la nota 148 presentada el 5 de mayo del corriente año por la abogada Sandra Regina Portovarela, presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, elevando la propuesta de designar al abogado Roberto Antonio Estigarribia Cristaldo como interino del Juzgado Penal de Garantías del primer turno de la ciudad de Caaguazú. A consideración. Sin perjuicio de sus funciones actuales. También tenemos la nota 155, presentada en fecha de hoy, 7 de mayo, por la abogada Sandra Regina Portovarela, presidente del Consejo de Administración de Caaguazú, elevando la propuesta de designar a la abogada Gloria Sanabria como interina del Juzgado de Paz de la localidad RI3 Corrales. En este caso no se especifica si es con perjuicio o sin perjuicio. Sin perjuicio de sus funciones, a consideración de los ministros. Nota 4365, presentada por el diputado nacional Raúl Luis Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, remitiendo la resolución 2874 que pide informe a la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, la Dirección de Estadística Judicial remitió la nota 51, por la cual se eleva la información solicitada. Es en relación a medidas cautelares a empresas importadoras u otro tipo de situaciones. A consideración, para su aprobación. Aprueba. Resolución 676 del 5 de mayo del 2025 del Consejo de Superintendencia, Secretaría número 1 para su ratificación. Corresponde a la designación de la magistrada Pierina Osuna como integrante del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, tercera sala, por el término de 2 meses, sin perjuicio de sus funciones. Se aprueba. Resolución número 87 del 5 de mayo del 2025 del Consejo de Superintendencia, Secretaría 2 para su ratificación. Es la que establece políticas de racionalización del gasto de la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio fiscal 2025. A consideración. Providencia 142 del Consejo de Superintendencia, Secretaría 2, por la cual se remite al Pleno de la Corte Suprema de Justicia el proyecto de transferencia de créditos y la modificación de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero con fuentes de financiamiento 10, recursos del Tesoro y 30 recursos institucionales para su aprobación. Se aprueba. Por otro lado, tenemos también
un planteamiento para declarar vacante por ascenso de sus respectivos titulares los siguientes cargos: juez penal itinerante de Pedro Juan Caballero, circunscripción judicial de Amambay; juez de ejecución, circunscripción judicial de Itapúa; y juez en lo penal, circunscripción judicial de Alto Paraná. A consideración, a los efectos de remitir al Consejo de la Magistratura para la convocatoria al concurso. Seguidamente, tenemos la aprobación del acta de la sesión anterior. Se aprueba. Punto 3. Renuncia de magistrados y defensores. La doctora Gloria Beatriz Fretes Maur renuncia al cargo de juez de primera instancia en lo laboral del cuarto turno de la capital a partir del 1 de junio del 2025 a los efectos de acogerse a los beneficios de la jubilación, solicitando al mismo tiempo el pago de las vacaciones no usufructuadas al tiempo de su retiro y el aguinaldo proporcional. Consideración. Sí, adelante. Sobre esta renuncia de la doctora Gloria Fretes, María Gloria Fretes, me permito proponer lo siguiente. Actualmente los juzgados, los jueces del Foro Laboral de Asunción están interinando desde el 3 de febrero de este año también el sexto turno laboral, y los interinazgos que fueron declarados por la Corte van hasta febrero del año que viene. Todos esos efectos de ir cubriendo racionalmente por una cuestión de turnos y de distribución del trabajo entre los magistrados Marcela Fernández Celauro, Greta Aquino, Graciela Ortiz y Rubén Ocampos. A efectos de hacer lo mismo y no superponer el trabajo de los jueces que ya están interinando el sexto turno, se plantea lo siguiente. Del 1 de junio de este año al 31 de agosto de este año, que interine el cuarto turno laboral el juez laboral Rubén Ocampos del quinto turno. Del 1 de septiembre del 2025 al 30 de noviembre del 2025, la magistrada Greta Aquino, titular del primer turno laboral. Del 1 de diciembre del 2025 al 31 de marzo del 2026, la abogada Graciela Ortiz del segundo turno. Y del 1 de abril del 2026 al 30 de junio del 2026, que interine la magistrada Marcela Fernández del tercer turno. Esto va a hacer que no se superpongan los interinazgos con el sexto turno. A consideración. Se aprueba. Sigo entonces con las renuncias de magistrados y defensores. La abogada Liz María Auxiliadora Portillo Estigarribia renuncia al cargo de defensora pública de Coronel Oviedo en atención a su designación en carácter de miembro del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Caaguazú y San Pedro. A consideración, se aprueba también. La abogada Paola Pacheco Viana renuncia al cargo de defensora pública de la Circunscripción Judicial de Caaguazú en atención a su designación en carácter de miembro del Tribunal de Apelación en lo civil, comercial, penal, niñez y adolescencia de la Circunscripción Judicial de Caaguazú. Se aprueba. La abogada Lady Carolina Cabañas Fernández renuncia al cargo de defensora pública en lo civil, penal, laboral y de la niñez y adolescencia de la Circunscripción Judicial de Concepción en atención a su designación en carácter de miembro del Tribunal de Apelación de la niñez y adolescencia de la misma circunscripción judicial. Se aprueba. Siguiente punto, nota 5284, presentada en fecha 5 de mayo del 2025 por el doctor Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, solicitando comunicar al Consejo de la Magistratura la vacancia por fenecimiento de mandato del siguiente cargo. Un agente fiscal itinerante titular Luis Alberto Trinidad Colmán. A consideración.
Nota número 72, presentada por la abogada Nuri Montiel Mayada, directora de Derechos Humanos, remitiendo el proyecto de ampliación del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia para la implementación de la guía de aplicación del protocolo de atención para el acceso efectivo a la justicia de personas con discapacidad psicosocial, a fin de incluir a la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, al Ministerio del Interior y al Ministerio de la Defensa Pública. El pedido concreto es incluir a estas tres instituciones en el contexto de este convenio, de la firma de este convenio. A consideración. Sí. Nota 5091, presentada en fecha 29 de abril del 2025 por el profesor doctor Javier de Jesús Esquivel González, defensor general del Ministerio de la Defensa Pública, comunicando lo dispuesto por resolución 631 del 28 de abril del corriente año, por la cual se designa al doctor Paulino Escobar Garay como defensor general interino del 5 al 9 de mayo del año en curso. A consideración. Se toma nota. Nota presentada el 25 por el ministro superintendente de la circunscripción judicial de Paraguarí, elevando el parecer técnico con relación al proyecto de ley que crea los juzgados laborales, defensorías públicas, fiscalías laborales y tribunal de apelación en lo laboral en la circunscripción judicial del departamento de Paraguarí, solicitado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores. Esto es para responder las preguntas que nos hicieran. Y ese dictamen es el que estaríamos remitiendo en este caso. Se aprueba. Sí. Informes elaborados por la Dirección de Estadística Judicial y la Dirección de Derecho Ambiental en respuesta a la resolución 2928 de la Cámara de Diputados, por la cual se solicita informes referentes a causas relacionadas con la Ley 6.676 del 2020, que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la región oriental. Esto también en el mismo sentido. Se aprueba. Nota 142, presentada el 5 de mayo del 2025 por la abogada Sandra Regina Porto, presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, elevando la solicitud de declarar asueto judicial en la ciudad de Caaguazú el 8 de mayo del año en curso en conmemoración de su aniversario fundacional. Se aprueba. Sí. Nota 134, presentada el 30 de abril del 2025 por el abogado César Quintana Falcón, secretario jurídico del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, elevando copia autenticada de las siguientes resoluciones. Estas son resoluciones que el Pleno les había solicitado a los efectos de tomar las decisiones planteadas por el jurado en relación a medidas cautelares. AI número 40 del 2025, en la causa 64 del mismo año, caratulado abogado Gustavo Daniel Núñez Veloso Tenace, defensor público sobre enjuiciamiento, en la cual se resuelve solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión en el cargo y del goce del sueldo del defensor público antes mencionado. A consideración. Como pide el jurado. Adelante. Con expresa constancia que es sin goce de sueldo la suspensión. En ese sentido, entonces. SD número 2 del 2025, dictado en la causa 48 del 2024, caratulada abogada Cintia Paola Páez Mancuello, jueza penal de garantías número 1 de la ciudad de Caacupé, circunscripción judicial de Cordillera, sobre enjuiciamiento, en la cual se resuelve remover a la magistrada mencionada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14, inciso B y G, y el artículo 33 de la ley 6.814 del 2021. Se toma nota. Siguiente punto. Nota presidencia número 21, presentada en fecha 29 de abril del 2025
por el doctor Jaime José Bestar, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, informando que la designación del abogado Luis Enrique Soto Godoy como juez electoral de Caguazú y San Pedro, circunscripción judicial de Caguazú y San Pedro, según decreto 3029 del 9 de abril del 2025, corresponde al juzgado electoral de San Pedro de Icuamandiyú, por lo que se precisa la modificación de la nomenclatura del cargo en cuanto a la circunscripción a la que pertenece, solicitando al mismo tiempo la comunicación al Consejo de la Magistratura. A consideración. Hay que aclarar esto. Sí. A ese territorio de Icuamandiyú. Y esto se elevaría también al Consejo de la Magistratura en este sentido. Se aprueba. Punto 12. Informe. Sí. Va a coincidir. Informe presentado por el señor ministro profesor doctor César Antonio Garay sobre requerimientos relacionados con notarios públicos, según los señores ministros tienen los antecedentes remitidos con anterioridad. A consideración. Se aprueba. Consejo de Superintendencia, Secretaría número 1. Propuestas de nombramientos realizados en el marco de concursos públicos de mérito y oposición a consideración del Pleno para su aprobación. Se aprueba. Propuestas de contratos a consideración del Pleno para su aprobación. Resoluciones número 631, 661, 662, 668 y 675 del 29 y 30 de abril del 2025 para su ratificación. Notificación 179 por la cual se comunica que el Consejo de Superintendencia Secretaría 1, en sesión de fecha 29 de abril del 2025, según acta número 14, dispuso cuanto sigue. Aprobar el calendario de jornadas de trabajo interinstitucional de registro de marcas y señales de ganado y remitir al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para su ratificación. Este es un plan anual de la referida dirección que fue presentada en el Consejo de Superintendencia y remitida al Pleno, obviamente, para ratificar dicha aprobación. Sí. Aprobar el proyecto de acordada por la cual se regula el funcionamiento de la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica e Intrafamiliar, dependiente de la Secretaría de Género del Poder Judicial, y remitir al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para su ratificación. Esta es una reestructuración, en realidad, de una acordada anterior que instala dentro de la Oficina de Atención Permanente también una ventanilla que recepciona denuncias sobre violencia contra la mujer. Entonces, a los efectos de que funcione mejor esa estructura es que se hizo este planteamiento y se aprobó por el Consejo. Gracias. Último punto, asuntos varios. Tiene la palabra el ministro Víctor Ríos. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo a sus excelencias, a la señora secretaria general y a quienes acompañan la transmisión. Un primer punto, ya que he hablado en varios espacios sobre un proyecto en el que veníamos trabajando con otros colegas que tiene que ver con el manejo de los títulos de créditos, específicamente pagarés, que habíamos presentado un proyecto de acordada. Quiero manifestar que en su momento su excelencia el ministro Jiménez va a presentar un proyecto consensuado que entendemos que es de mayor calidad y de solución más estructural a la problemática. Es decir, el Pleno no se desentiende del tema y bueno, en su momento el ministro Jiménez va a presentar el proyecto en el que estuvo trabajando. Y por otro lado, en sesiones pasadas he hecho referencias en este caso a situaciones claramente irregulares que tienen que ver con la actuación de fiscales en casos de delitos ambientales. Tenemos un caso similar a la de la fiscal del Chaco que está siendo investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En este caso, en el departamento de Canindeyú. Y como se trata de un caso similar, el modus operandi es exactamente el mismo. La conducta del agente fiscal es la misma en las causas Julio Coronel Cardoso Zorrilla sobre supuesto hecho punible de transgresión a la ley 716/96 y en la causa María Lucila Gamarra de Benítez sobre supuesto hecho punible contra el medio ambiente. El fiscal es el mismo, el fiscal actuante es el mismo, doctor Rolando David Ortega. No voy a profundizar en las explicaciones que ya las he dado con detalles en sesiones pasadas, y en este caso lo que solicito es la remisión de los antecedentes del señor agente fiscal Rolando David Ortega al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Muchas gracias. A consideración. Se aprueba. Se aprueba. Muchas gracias. No tiene más puntos. Ya no, muchas gracias. Señor ministro Manuel Ramírez Candia. Presidenta, en primer lugar, para solicitar que el decreto de designación de la abogada Paola Pacheco, que fue designada como miembro del Tribunal de Apelación, en el decreto figura que tendrá competencia en materia civil, penal y niñez y adolescencia. Y en Coronel Oviedo hay un tribunal especializado en materia de niñez, y ella va a integrar la primera sala, y la primera sala tiene competencia en materia penal, civil y laboral. Por lo tanto, corresponde que se modifique ese decreto. En ese sentido también. Agregando que sea, en vez de adolescencia, sea laboral. Eso en primer lugar. Sí. A consideración, sí. Entonces eso, aprobado. En segundo lugar, es importante señalar para la ciudadanía, porque días pasados en la prensa escrita apareció de que la Corte demora excesivamente dos sumarios administrativos, uno que se vincula a una funcionaria de mediación por uso de vehículo. Es importante aclarar que ese sumario ya finalizó, que en febrero de este año ya hay una resolución de apercibimiento contra esa funcionaria. Y el segundo caso sí, que se refiere a la funcionaria, creo que aquí no de apellido, es importante pedir el informe pertinente para conocer el estado del sumario. Bueno, esas son las cuestiones que me parece importante informar a la ciudadanía. También. Muy bien. Eso es todo, sí. Presidente. Sí, vamos a solicitar al Consejo de Superintendencia a los efectos de informar en detalle en la siguiente sesión. Señor ministro. Gracias. Gustavo Santander. Señor ministro César Garay. No se le escucha, ministro. Su micrófono tiene que... Su micrófono. Señor ministro, no le estamos escuchando. Adelante. No se le escucha. Podrían habilitar el micrófono habilitado. Si alguien podría ayudarle. Señor ministro, si puede habilitar su micrófono desde su computadora.
Vamos a pasar entonces al siguiente ministro mientras tratamos de resolver este problema y luego le vamos a volver a dar la palabra al ministro César Garay. Bueno, con relación a asuntos varios, el presidente del Consejo de Administración de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, Luis Alberto García Cabrera, plantea lo siguiente: que la magistrada Soledad Benítez, jueza de paz del Distrito de Jesús, y la magistrada Sonia Catalina Lugo, jueza penal de ejecución de la circunscripción judicial de Itapúa, por sesión plenaria de esta misma fecha de su nota, fueron designadas como miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal de esta circunscripción. En consecuencia, se pone a consideración de la Corte que la juez de paz del Distrito de Natalio, abogada Lilian Elena Beatriz Paiva Oviedo, interine el cargo de juez de paz de Jesús sin perjuicio de sus funciones en reemplazo de la abogada Soledad Benítez hasta nueva disposición. A consideración. Y que la juez penal de ejecución número 2, abogada Laura María Benítez Núñez, interine el cargo de juez penal de ejecución número 1 sin perjuicio de sus funciones en reemplazo de la abogada Sonia Catalina Rojas Lugo hasta nueva disposición. A consideración. Se aprueba. Simplemente hacer un breve informe sobre la actividad realizada el día de ayer por los juzgados de ejecución penal y la Oficina Técnica Penal en relación al calendario de censos de las personas privadas de libertad. Ayer se realizó un trabajo bastante auspicioso por la cantidad de privadas de libertad que se censaron en la penitenciaría del Buen Pastor. Participaron la doctora Silvana Luragui, coordinadora de la Oficina Técnica Penal, las juezas de ejecución Sandra Kisnofer, Luz Rosana Bogarín, Sandra Silveira, y de central los magistrados Víctor Benítez y Silvia Fabiola Nob González. Asimismo fueron acompañados también por la coordinadora de supervisión de penitenciarías de la Corte Suprema de Justicia, Lilian Luragui La Rosa. Esta actividad tiene 3 etapas. En primer lugar, el censo, que en este caso se ha realizado ya. Luego, un análisis y remisión de las causas por parte de la oficina técnica a los respectivos jueces penales, lo cual ya se está haciendo también, para que estos calendaricen las respectivas audiencias de revisión de las medidas cautelares o audiencias preliminares en caso que correspondan. Y también es bueno destacar que el día de ayer, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, pidió la suspensión por 30 días de remisión de personas privadas de libertad a 2 penitenciarías, entre ellas la del Buen Pastor, por hallarse ya prácticamente plenas en cuanto a su capacidad de recepción. Entonces es muy oportuno el censo y la realización de las revisiones que los jueces, con base a lo que dice el Código Procesal Penal y la acordada 1511, deberán calendarizar y resolver. Es todo por mi parte. Tiene la palabra el ministro Martínez Simón. Muchas gracias, señor presidente. Al solo efecto de informar que el día lunes pasado, 5 de mayo, se implementó el trámite judicial electrónico en los tribunales de apelación y en el juzgado de paz de la ciudad de Caazapá. Esto siguiendo el cronograma de expansión que habíamos aprobado en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, comentando también que estamos aprovechando la expansión de las cabeceras departamentales donde están los tribunales de apelación para al mismo tiempo incluir a los juzgados de paz de dichas ciudades, de modo tal a hacer el esfuerzo administrativo una sola vez en esas localidades y expandir el servicio también a la justicia de paz. Esto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias. Señor ministro Eugenio Jiménez Rolón. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, apreciados colegas, la señora secretaria general, al ministro César Garay, que nos sigue telemáticamente y participa de esta sesión, y obviamente la ciudadanía que sigue la transmisión de la misma. Quiero hacer referencia a 3 puntos, si me permiten. 2 de ellos tienen que ver con esta cuestión que es de preocupación general y de mucha preocupación también para la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver con el tema vinculado a los pagarés.
Es un tema que a mí particularmente me interesa mucho. De hecho, varios capítulos de mi trabajo, lecciones de Derecho Comercial, están destinados a los títulos de crédito. Y entonces me he sentido en la necesidad de hacer un planteamiento a este excelentísimo plenario de la Corte Suprema de Justicia para que en ejercicio de la iniciativa legislativa que constitucionalmente le compete a la Corte Suprema de Justicia, hagamos una propuesta al Congreso de la República a los efectos de aportar elementos que creemos que van a ser de gran utilidad. Yo diría que van a solucionar los riesgos existentes y eso sin afectar el sistema muy especial, yo diría especialísimo, que legislativamente rige a los títulos de crédito en general. Hay que comprender que los títulos de crédito tienen un tratamiento legislativo específico que hace diferente a las obligaciones comunes. Y esto tiene que ver con la necesidad de garantizar al sistema financiero nacional. Nuestro Código Civil en esta materia no contiene disposiciones que hayan sido solamente invenciones locales, sino que se ajustan a la uniformidad prácticamente universal en esta materia y sobre la base de la Ley Uniforme de Ginebra, que rige, reitero, en todo el orbe. Entonces, es bastante riesgoso tomar decisiones que afecten a la legislación sustancial y que puedan afectar el sistema de los títulos de crédito. Finalmente, los títulos de crédito son fuentes de riqueza porque se utilizan para hacer negocios y en cada negocio siempre hay una ganancia. Consecuentemente, tienden a que, en definitiva, haya mayor prosperidad económica en nuestro país y para la población, desde luego. Por eso, teniendo en cuenta eso y sobre todo las opiniones de, creo que uno de los mayores conocedores en nuestro país de la materia de los títulos de crédito, el doctor Giuseppe Fossati, que ha presentado su tesis doctoral sobre esta materia nada más y nada menos que en la Universidad de Bolonia, Italia, y también la ayuda de la doctora Adriana Villalba, he planteado un proyecto de ley que no afecta en absoluto ese sistema que hay que proteger por las razones ya expresadas, pero que sí van a garantizar y van a evitar la posibilidad de demandas múltiples contra un solo deudor, porque hay que tener en cuenta que los títulos de crédito son instrumentos que nacieron para circular y en consecuencia cada vez que se produce un endoso, un aval, una intervención, un pago por indicación, etcétera, cada uno de los que participan en el proceso de libramiento y de circulación del título, cada uno de ellos se obliga solidariamente, con una solidaridad que es más estricta que la solidaridad común establecida en el 510 del Código Civil. Entonces, eso significa que si las demandas son promovidas contra obligados diferentes, no existe ninguna irregularidad. Pero sí queremos evitar, a pesar de que existen las defensas procesales correspondientes, que se pueda utilizar un título de crédito para demandar más de una vez a una misma persona. Y decía que es sin afectar completamente el sistema, porque lo que se plantea en el proyecto de ley que someto a consideración de este Pleno para su remisión al Congreso es la modificación de algunos artículos del Código Procesal Civil, no del Código Civil, que pueden garantizar esa y dar esa seguridad que estoy señalando.
Se plantean dos situaciones, dos posibilidades, que tienen por supuesto fuentes en la legislación extranjera, y una de ellas es la de crear un sistema de depósitos de los pagarés o cheques o títulos de crédito en general para que esté bajo custodia segura del juzgado correspondiente. Pero como esto puede tener limitaciones, generalmente de tipo presupuestario, también planteo la alternativa de que una vez presentado el título de crédito con la preparación de acción ejecutiva o con la acción ejecutiva directa cuando corresponda, el que retira asuma las responsabilidades del depositario. Y esto, por supuesto, tiene connotaciones importantes porque no solamente hace que el título pueda estar siempre a disposición del juzgado, porque este depositario deberá presentar el título las veces que el juez disponga, y desde luego en el momento del pago para que sea devuelto a quien realiza ese pago. Entonces, si es que no se cumple con la presentación, esto ya tiene connotaciones penales y consecuentemente es de una fuerza diferente. En síntesis, apreciados colegas, creo que con este proyecto de ley, como dije, encontramos la solución al problema, pero sin afectar al sistema. Porque cuando un título de crédito tenga alguna constancia de judicialización o alguna otra, probablemente se convertirá en un título de crédito que será difícil de aceptar en el mundo de los negocios, y eso puede llegar a producir incluso, Dios quiera que no, pero con esto creo que evitamos una situación de recesión económica. Entonces, apreciados colegas, esto ha sido presentado en algunas sesiones anteriores, ha sido objeto de análisis por ustedes y en definitiva en este momento solicito la aprobación para su remisión al Congreso de la Nación. ¿Consideras? Ministro Ríos. Gracias, Presidenta. Venimos conversando sobre este tema. Ya adelanté que acompaño el proyecto solamente en el punto que tiene que ver, porque algunos habíamos planteado que se sellen los pagarés una vez presentados, pero no, sabemos que la idea es que estos instrumentos puedan circular en el sistema financiero comercial porque son esenciales para el funcionamiento de la economía, y sabemos también que difícilmente una sociedad capitalista pueda ser próspera, pueda prosperar sin un buen sistema de créditos. Entonces, la única observación que plantearía es la siguiente, que hagamos una sola propuesta que es la segunda alternativa. O sea, porque si se deposita el instrumento, no importa el lugar, podemos inclusive decir en los juzgados, pero ahí vamos a tener problemas de espacios, hay problemas de seguridad. Entonces plantearía directamente la segunda alternativa, que es que el instrumento quede en manos de quien lo presentó y a disposición del juzgado, y de esa manera también garantizamos que este instrumento pueda seguir circulando en el circuito financiero. En el resto acompaño plenamente el proyecto y felicito a su excelencia, el ministro Jiménez, por el gran trabajo que ha realizado. Muchas gracias. Ministro Martínez. Sí, gracias, Presidenta. Realmente las congratulaciones al doctor Jiménez Rolón por este trabajo tan puntilloso que lo discutimos en todas estas semanas. Ratifico lo que expusiera con respecto a la delicadeza del tema, y hay que tratarlo así, la delicadeza del tema de los títulos cambiarios, que es un tema sumamente técnico. Ahora tomamos conocimiento de que hay en el Congreso una discusión sobre los registros de los pagarés, la creación de un registro nacional de pagarés. Al respecto, creo que sería muy prudente que
que técnicos muy avesados en el ámbito del derecho comercial y puntualmente de los títulos cambiarios accedan a esas audiencias públicas, expresen las cuestiones que hay que tener en cuenta con respecto a lo que señaló muy puntualmente, pero en materia realmente de una conferencia mucho más larga, el doctor Jiménez Rolón con mucha claridad, que hace a la afectación de estos títulos que son eminentemente circulatorios. Y en base a la propuesta de redacción que plantea el ministro Jiménez Rolón, realmente ambas alternativas están previstas, porque en la primera parte del proyecto, cuando vemos las modificaciones planteadas en básicamente 4 artículos y una incorporación de un bis al 501, que tratan sobre la devolución de los títulos al deudor a través de la intervención del juzgado. A nadie escapa lo que muy claramente señala el ministro Ríos con respecto a la guarda de esos documentos. Pero en la segunda parte del proyecto se deja la posibilidad del depósito, del carácter de depositario judicial de los instrumentos por parte de los acreedores, que en la práctica consuetudinaria es el sistema que rige hoy, es decir, el acreedor presenta y retira. Pero con este proyecto de ley se le da el carácter de depositario judicial a esos acreedores. Y en esos casos, cuando se da el carácter de depositario judicial, según el proyecto que nos presentara en su momento el ministro Jiménez Rolón, se deja una constancia en el documento de que ese pagaré está en carácter de depósito judicial y está al requerimiento del juzgado. Y todas las órdenes de pago van a pasar previo depósito de esos documentos en el juzgado para su devolución a los deudores, o eventualmente a la comunicación del deudor que ya recibió en una transacción privada que hizo con el acreedor, porque es perfectamente factible, de hecho pasa muy frecuentemente, dirigida al juzgado para que el juzgado finalmente libere los fondos a favor del acreedor que viene a reclamar. Con lo cual realmente se cerraría el círculo. Se cerraría el círculo y le daríamos un sistema de seguridad a las personas obligadas por estos títulos cambiarios que son eminentemente circulatorios. Por lo tanto, me parece que la segunda parte no se contrapone a la primera porque, digamos, son como dos alternativas. Sí. O se hace todo judicialmente o se hace por la vía del depósito en calidad de depositario judicial que va a seguir teniendo el acreedor, pero con la asunción de lo que muy claramente contó el ministro Jiménez Rolón, de ciertas responsabilidades que hoy día no tienen, porque no asumen esa responsabilidad que ahora sí asumirían. Por lo tanto, mi propuesta es aprobar el texto así tal cual presentara el doctor Jiménez Rolón y remitir en carácter de iniciativa legislativa al Congreso a efectos de su consideración, aprovechando la conformación de la comisión legislativa que se hizo ad hoc y también, por supuesto, de las cámaras del Congreso. Gracias, señora presidenta. Sí, si tiene algo más el doctor Jiménez Rolón. Suscribo. Con relación a lo planteado, simplemente quiero agregar lo siguiente: esta alternativa de entregar el documento al acreedor, que lo pone a disposición del juzgado, con el cargo de responsabilizarse por su custodia y su conservación, inclusive puede acarrear responsabilidad penal en caso de quebrantamiento. Tenemos el artículo 297 y el 298 del Código Penal vigente que establece sanciones en su caso. No sé si eso se podría agregar o simplemente se tiene en cuenta porque ya está en el código, ¿no? Sí, permiso, presidente. Sí, adelante. Expresamente se le atribuye el carácter de depositario judicial a quien retira el documento y por ende, con la responsabilidad. Por ese solo hecho ya asume esa responsabilidad penal, ¿verdad? Perfecto, sí. Nada más que eso. Se aprueba. Sí. De iniciativa legislativa de la Corte Suprema de Justicia, queda aprobada la propuesta legislativa del ministro Eugenio Jiménez Rolón, conforme lo han decidido los ministros, y se remite al Poder Legislativo para su estudio. Perfecto, muchas gracias, presidente. Gracias.
Y también sobre este mismo punto, pero desde una óptica distinta, todos sabemos el estado de colapso absoluto con el que se manejan la mayoría de los juzgados de paz, sobre todo los de la capital. Pero eso no quiere decir que en lugares como en Central, por ejemplo, y en otras circunscripciones se tengan problemas similares. Creo que es absolutamente imposible obtener eficacia y eficiencia en nuestros magistrados de la justicia de paz en las condiciones en las que actualmente se manejan, en las que tienen que tener en trámite, por ejemplo, esta misma mañana, una de las juezas que compareció nos decía que tienen en trámite 24.000 expedientes. Eso supera cualquier posibilidad de logro de buenos resultados. Yo quiero recordar en este sentido que cuando en la circunscripción central hemos tenido el riesgo de múltiples expedientes del fuero penal que corrían, reitero, el riesgo de prescribir, de caducar, es decir, de que se llegue a la finalización del proceso por vías que en realidad no son las ideales, porque no dan lugar a un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. En ese momento yo había propuesto a este Pleno, y lo ha aprobado, la creación de juzgados y tribunales en Central, pero sin afectación presupuestaria, dado que generalmente ese es un inconveniente que se tiene para la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. Y entonces lo que se planteó en su momento era la comisión o el comisionamiento de jueces de lugares en los que no tienen la sobrecarga de trabajo que existían en ese momento en Central. Esta misma situación se está dando en los juzgados de paz, fundamentalmente en los de la capital. Entonces yo quiero replicar un poco esta idea y les propongo y les solicito, apreciados colegas, de que también mediante un proyecto de ley a ser aprobado por ustedes, se creen otros turnos en los juzgados de paz de San Roque, la Catedral y la Encarnación. Y considerando la cantidad de expedientes que maneja cada uno de estos juzgados, se proponen la creación de 2 juzgados de paz que serían otros turnos del juzgado actualmente existente, 2 juzgados para el distrito de San Roque, 2 para el distrito de la Catedral y 3 para el distrito de la Encarnación, estableciéndose expresamente que es sin afectación presupuestaria, de modo que la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su facultad de superintendencia, pueda disponer cómo llenar los cargos respectivos en estos juzgados a ser creados, de manera que también no impacten en el presupuesto general de gastos de la Nación. Eso dio buen resultado, reitero, cuando se aplicó en la circunscripción central en el fuero penal, y creo que también va a dar buen resultado en este caso, porque es una necesidad impostergable. Ya circularizado el proyecto de ley con la exposición de motivos, y reitero, creo que también es muy necesario para superar estos problemas que estamos afrontando y que está afrontando la ciudadanía en general. Gracias, Presidenta. Gracias. Doctor Ríos. Gracias, Presidenta. En este caso sí estoy completamente de acuerdo. En el otro proyecto tengo esa disidencia, pero me parece muy interesante. Pero en este caso estoy totalmente de acuerdo. Creo que es la mejor solución aumentar la cantidad de turnos en estos juzgados de paz con un cúmulo impresionante, casi inconmensurable de expedientes. Sé que la experiencia central es muy buena, conozco esa experiencia en aquel entonces en un rol diferente que tenía en el Parlamento, y creo que ese éxito se va a replicar aquí en estos juzgados
por ahora de Capital, y después se verá en otros juzgados de paz de otros centros urbanos importantes. Ahora, yo agregaría lo siguiente, o planteo lo siguiente. Acá también sabemos perfectamente que hay un problema con los ujieres notificadores. Es decir, un juzgado de paz con 55.000 expedientes y con 2 notificadores, sabemos que claramente, materialmente es imposible que esos 2 ujieres puedan cumplir con los requisitos, ¿verdad? De hacer notificaciones en tiempo y forma, por el cúmulo impresionante de expedientes. Aumentamos turnos, o sea, se plantea aumentar turnos de juzgado de paz, y creo que tenemos que tener la misma lógica con los ujieres. Lo que sí plantearía es que en el proyecto de ley se autorice a la Corte a decidir, conforme obviamente a la realidad de cada juzgado, aumentar la dotación de ujieres notificadores por juzgado de paz. Entonces, esto va a estar condicionado a la evaluación que haga la excelentísima Corte Suprema de Justicia en cuanto a la cantidad de expedientes, y también va a estar un poco condicionado a la disponibilidad presupuestaria. O sea, la Corte tendrá que hacer, si es que corresponde, alguna reprogramación presupuestaria, ampliación presupuestaria, pero que exista esa posibilidad. Porque, repito, aumentamos, creo que las cantidades planteadas en el proyecto son razonables. O sea, aumentar en esa cantidad los turnos en estos juzgados de paz. Pero tendríamos que, repito, aplicar la misma lógica en relación a ujieres notificadores. Esa es la propuesta. Muchas gracias. Ministro Jiménez. Presidenta, solamente un agregado aclaratorio. Esto no significa que la Corte en este momento recién descubra esta necesidad. De hecho, en los anteproyectos de presupuestos que normalmente enviamos al Congreso, ya planteamos la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, pero la novedad en este caso es que va a ser sin afectación presupuestaria, porque se entiende que el Congreso tiene que distribuir los recursos de la manera que mejor considere de acuerdo a las necesidades, y eso yo creo que ha hecho que se ralentice un poco el tema de la creación de estos nuevos turnos, me refiero en este caso a los juzgados de paz. Y reitero, acá la diferencia está en que será sin afectación presupuestaria nada más. Gracias, presidente. Gracias. Doctor Martínez Simón. Sí, en concordancia con lo que establecía como propuesta el doctor Ríos, en el artículo 2 del anteproyecto agregaríamos entonces una expresión que diga, según necesidad, que dice, establezcase que la excelentísima Corte Suprema de Justicia asignará magistrados y funcionarios a dichos órganos jurisdiccionales según necesidad, sin afectación presupuestaria. Entonces ahí eventualmente podríamos, como se conocía, volúmenes muy grandes, destinar 2 ujieres por secretaría para esos efectos. Totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna participación más en relación a este punto? Simplemente señalar que de aprobarse este proyecto que vamos a remitir al Congreso, va a permitir también una mejor utilización de los recursos de los juzgados de paz. Porque nosotros tenemos conocimiento de que hay juzgados de paz que tienen un volumen de causa que ni siquiera llega a 10 expedientes al año. Mientras que hay centros urbanos que tienen una gran cantidad. Y son funcionarios judiciales que tienen la misma remuneración, y entonces es importante una mejor distribución para que realmente se pueda cumplir con mayor eficiencia la labor que corresponde a los juzgados de paz. Y eso es lo que vamos a hacer sin afectación del presupuesto. Comisionar a los juzgados de paz para que podamos cumplir un mejor servicio. Nada más. Bueno, entonces a considerar, ministro Martínez. Con varios juzgados de paz ya digitalizados, tenemos la muy buena experiencia, voy a citar el caso puntual y concreto del juzgado de paz de La Recoleta, donde había venido la jueza de paz de Caraguatá, la doctora Liz Lobo, que fuera recientemente nombrada como jueza de primera instancia de Caguazú, y ella, como tenía ya su juzgado de origen digitalizado y el juzgado de paz de La Recoleta en el mismo sentido, podía hacer ambos trabajos sin perjuicio de sus funciones
a distancia. Es decir, ella no dejó de atender su juzgado de paz original, que evidentemente tiene una menor carga de expedientes que el juzgado de paz de la capital y podía hacer ambas funciones. Entonces, soluciones como esas tenemos que ir viendo para digitalizar los juzgados del interior, del cual vamos seguramente a trasladar a algún juez para ver si puede seguir atendiendo ambas funciones a pesar de la distancia. Gracias, Presidenta. Bueno, doctor Santander. O un pedido de aclaración en este caso es simplemente, bueno, esto se aprueba, se remite al Congreso, pero había otro proyecto que se estaba estudiando en la Corte de quitar competencia también a los jueces de paz en cuestiones laborales, el monto del juicio que se reclama en los juzgados de paz. No sé si eso está corriendo o se va a estudiar en otra oportunidad. Creo que tiene el presidente sobre eso, que hay un proyecto también de la Corte de quitar más competencia a los jueces de paz. Sí. Bueno, y como el presidente no se encuentra actualmente, entonces seguramente que en la siguiente sesión vamos a resolver lo que vimos en relación a ese otro proyecto. Sigue en pie, sí. Están en los... El doctor Jiménez. Último punto. Sí, adelante. Gracias, Presidenta. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a los colegas por la aprobación de estos dos proyectos de ley. Y quiero hacer referencia a un último punto, totalmente distinto en este caso, que es hacer saber que el día 21 de los corrientes, a las 14 horas, en el auditorio Serafina Dávalos, vamos a llevar a cabo una conferencia sobre mediación y que va a ser totalmente de acceso gratuito a los mediadores del Poder Judicial. Esta conferencia se lleva a cabo en el marco del convenio que tiene celebrado la Corte con el Consejo de la Magistratura. Será sin costo para la Corte Suprema de Justicia. Aportamos, sí, el auditorio, pero por lo demás sin costo. Y estará a cargo de un especialista español, el profesor doctor Juan Ramón de Páramo, que es director del Departamento de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. De modo que esto está especialmente dirigido a los mediadores del Poder Judicial, pero por supuesto abierto también a quienes tengan interés en participar de esta conferencia. Gracias. Ministro Martínez. Sobre el punto que acaba de mencionar, proponer que hagamos las gestiones correspondientes para que se transmita eso al interior, a efectos de que nuestros mediadores del interior de la República puedan participar también de la altísima calidad del expositor y que se nutran al respecto. Y con respecto al tema de los anteproyectos de ley que aprobamos a su presentación al Congreso, pedir la aprobación del Pleno también para publicarnos en nuestra página web, de modo tal que la ciudadanía tome nota sobre el texto específico de estos dos proyectos, porque seguramente van a haber muchas personas interesadas, especialmente la prensa que cubre el ámbito judicial, de saber de qué se tratan puntualmente con su correspondiente exposición de motivos. Sí, ¿se aprueba eso? Sí. Totalmente, sí, excelente idea. Excelente idea. Doctor Jiménez Rolón, ¿tiene algún otro punto? Gracias. Doctor Benítez Riera. Simplemente informar sobre la actividad del programa Educando en Justicia, en la cual los días lunes 21 y 25 de abril se han desarrollado una serie de charlas en diferentes instituciones educativas de la ciudad de Pirayú, Zapucay, Urucuí, Quindú, la circunscripción judicial de Paraguarí. Fueron beneficiados 953 alumnos, docentes y padres de familia de 11 instituciones educativas. Como así también agradecemos a los señores ministros superintendentes, el doctor Víctor Río, el doctor Santander Dams, ¿verdad?, por el seguimiento que ha hecho también en este programa. Y a los magistrados que tuvieron participación activa, la doctora Rosalinda Gens, doctor Oscar Villalba, doctora Susan Domenech, doctor Hilario Busto, doctora Nancy El Carmen Figueredo, doctora Mélida Sofía Galeano, doctor Guillermo Ortega, doctor Francisco Goiburú,
doctora Digna Ocampos, licenciada Rosalba Jiménez, psicóloga, la licenciada Doyi Vázquez, trabajadora social. Así que muchísimas gracias a los señores ministros superintendentes. Y también quiero dar el agradecimiento a dos personas, al profesor doctor Eugenio Jiménez Rolón, ¿verdad?, y a la doctora Claudia Criccioni, en razón de la donación de las obras a nuestra biblioteca, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Jiménez Rolón ha entregado, lógicamente ha donado sus libros sobre mediación y jurisdicción, la asociación inscrita con capacidad restringida, derecho procesal civil, parte general y lecciones de derecho comercial. Así también la doctora Claudia Criccioni ha donado los libros El orden jurídico penal, dificultades y desafíos actuales, la reforma del orden jurídico penal, dignidad humana, estafa de derecho y orden jurídico penal sin fronteras. También acerca del error de prohibición evitable en los hechos punibles culposos de acción, estafa homicida, al alcance de los artículos 15 al 198 del CP. El testimonio como medio de prueba y los dilemas del Estado de Derecho y la justicia penal. Muchísimas gracias, señor ministro. La doctora también, muchísimas gracias. Y estamos esperando la donación del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia de su obra, lógicamente, y del doctor Alberto Martínez Simón, en razón que, con toda transparencia, los señores profesionales del derecho han presentado una nota con los señores magistrados y han solicitado, lógicamente, la donación de estos libros, puesto que no contaban con la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia. Y lógicamente a los señores ministros, a la doctora Carolina Llanes, al doctor Víctor Ríos, al doctor Gustavo Santander, a todos también solicitarles las donaciones pertinentes. Muchísimas gracias. Esperemos que la espera no sea tan larga como En el la del año, Cerro Porteño. en el año 2023, No tuvieron ministro, motivo, señor ministro. en el año 2023 ya hicimos la donación de la última edición. Bueno, es todo, señor Gracias. ministro. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Eso es todo. Ministro César Garay, ¿pudo habilitar el micrófono? Ahí parece Entiendo que sí. Buenos días. Ahora sí. Nada, gracias. Muy amable, gracias. Gracias, ministro. Con lo que hemos concluido entonces, punto que tratar, la sesión del día de la fecha. Muchísimas gracias, señores ministros, señora secretaria y a los técnicos que nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias.